Estructura y coherencia. Esas dos claves para mí son fundamentales. Y en el opositor, estructura y coherencia. Un conocimiento importantísimo, especialmente para aplicarlo en las oposiciones, a cualquier ámbito de la vida, pero perfectamente aplicable al mundo de las oposiciones. Nos queda siempre la duda de ¿conoce el tribunal el baremo antes de publicar las notas? Así que esa sería mi recomendación para los opositores, porque de ahí se podrían sacar muchas ideas para esa planificación. Entonces, céntrate en lo que puedes controlar y ya después a ver lo que nos trae el destino. Saludos a toda la comunidad de Oposición Inteligente. Bienvenidos al podcast de los domingos con el que vamos a ayudarte a tener más herramientas para opositar. Tanto si estás pensando en presentarte a las oposiciones como si ya lo has decidido, esta serie de podcasts te ayudará a comprender y a aprender muchos aspectos y todos ellos relacionados con el mundo de las oposiciones. Para conseguir tu deseo de sacar plaza debes tener una formación completa y para ello te ayudamos de 3 maneras. Información de utilidad relacionada con las últimas novedades en materia de oposición. Pasos a seguir para mejorar tus técnicas, estrategias claves para preparar con éxito las oposiciones con sus trucos y secretos, y motivación personal que te permitirá alcanzar un nivel de preparación emocional que marcará la diferencia entre tú y los demás. Lo que nunca te habían contado. Ya sea que estés estudiando oposiciones de secundaria o de maestros, vamos a analizar toda la información que necesitas y te la vamos a dar bien resumida para que solamente tengas que aplicarla. Esta es la comunidad de Oposición Inteligente y vamos a acompañarte, si quieres, durante todo el trayecto opositor. En este 8º capítulo tendremos una charla con Esteban de las Heras, que nos va a aportar su punto de vista como presidente de un tribunal de oposiciones. Este es el podcast de Oposición Inteligente, así que sin más, comenzamos. Buenas tardes, José. Hola Antonio, saludos a toda la comunidad de Oposición Inteligente. Y bienvenidos a nuestro podcast número 8. Así es, Antonio, vamos ya por el 8º podcast. Y además, un podcast muy interesante que volvemos a traer hoy como todas las semanas. Sí, hoy tenemos un podcast muy especial con la entrevista a un expresidente de un tribunal de oposiciones, el señor Esteban de las Heras, que seguro va a aportar muchísima información y estoy convencido que de mucha calidad a todos y todas los miembros de nuestra comunidad. Vamos a conocer las oposiciones por dentro, a ver qué se cuece en la cocina del proceso selectivo. Así es, Antonio, y además recomiendo a todos los oyentes que se queden hasta el final porque va a responder a unas preguntas que no suelen responder cualquiera, se moja en todo. Da unos tips y unas recomendaciones que solo un presidente de tribunal puede dar. Así que escuchadlo hasta el final porque tenemos preparado una entrevista increíble. ¿Podemos decir, José, a nuestros oyentes y nuestras oyentes que cojan papel y lápiz? Así es, y que pausen y rebobinen si es necesario, porque la información que va a dar es oro puro. Pues vamos allá. Buenas tardes, Esteban. Hola Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Esteban, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a la comunidad de Oposición Inteligente. Nada, un placer estar aquí con vosotros. Hemos comentado anteriormente que ha sido presidente de un tribunal de oposiciones del área de educación física en Ceuta, en el año 2019, ¿no? ¿Qué tal fue la experiencia? En el año 2019, exactamente, hace poquito, justo antes de la pandemia. Menos mal, porque si nos llega a pillar con esta que hay montada, no veas. Pues nada, la experiencia, vamos, desde mi punto de vista, una experiencia muy dura, ¿vale? En el sentido de que es muchísima la responsabilidad que tienes que asumir. Le vamos a añadir también que en mi ciudad, es una ciudad pequeña, y por tanto, al ser yo presidente, muchos de los opositores que pasaban por la prueba, prácticamente a casi todos los conocía, ¿vale? Incluso con algunos había trabajado. Entonces, la presión y la responsabilidad se multiplica un poquito por 10, porque, claro, ves a compañeros que llegan ahí y se van a examinar
Pero claro, tú no puedes tener ningún trato de favor ni puedes hacer nada por ello porque no se puede. Y entonces tienes que ser lo más objetivo posible a la hora de evaluarlos, ¿eh? Porque no hay otra manera. Entonces se pasa mal cuando ves a compañeros que suspenden y te llegan allí destruidos, como os he comentado antes, fuera del micrófono, ¿no? El micrófono en off, pero eh, no podemos hacer otra cosa, es que tiene que ser así, si está suspenso, no te puedo decir otra cosa. También la única queja, bueno, pues que las administraciones te ceden la responsabilidad, tienes que tenerlo todo muy bien atado, la convocatoria tienes que llevarla, vamos, bien preparada. ¿Por qué? Porque todo el mundo está pendiente por si hay algún fallo, incluidos los sindicatos, que está claro que es su trabajo y tienen que mirar por los opositores, pero también tienen que tener en cuenta que los que estamos de tribunal también somos trabajadores suyos. Y muchas veces la presión también que meten los sindicatos, pues también tienen que tener en consideración eso, que nosotros estamos comiéndonos ahí, entre comillas, un marrón, ¿vale? Que estamos obligados, pero intentamos hacerlo lo mejor posible, pero también es cierto que somos humanos, que nos podemos equivocar y es una presión añadida, ¿vale? Entonces, ese año precisamente fue el primer año donde hubo reclamaciones y, claro, las administraciones pues nos derivaron a nosotros, a los presidentes de tribunal, al tribunal, las reclamaciones las recibíamos nosotros y entonces se hace muy duro cuando llega un compañero, además aquí en esta ciudad tan pequeña que conoce la situación de esos compañeros y que te venga, te ponga una reclamación porque quiere saber qué ha pasado y la convocatoria no te deja decirle, porque esto no es una evaluación formativa. Tú no le vas a decir dónde se ha equivocado porque no puedes hacerlo. Lo puedes hacer a lo mejor si es colega tuyo, pues cuando ya termine todo el proceso, si te quieres quedar con él un día y tomarte un café, pues se lo puedes decir. Pero durante el proceso tú no puedes decir nada. Lo único que puedes hacer es recibo la reclamación, nosotros como tribunal nos reunimos, valoramos otra vez esa reclamación que él nos ha entregado, miramos el examen y si hay algo que se nos escapa un poco o que lleva razón, pues entonces después en las notas se vería una rectificación de esa reclamación que él ha puesto, pero no se puede hacer una evaluación formativa, que eso sería a lo mejor lo ideal, pero claro, es un proceso selectivo donde lo que prima es eso, quedarte con los mejores, supuestamente, y entonces es un marrón considerable. Y entonces se pasa mal. Y más sobre todo si eres responsable, si tienes una serie de valores y si quieres hacerlo correctamente, ¿vale? Yo por lo menos te hablo por mí porque la responsabilidad era muy grande y yo había días que dormía pues 4 horas pensando en al día siguiente lo que tenemos que corregir, lo que tenemos que trabajar, a ver ahora lo que pasa. Era un sinfín de cosas que ya te digo, la administración te deja el marrón a ti y tú tienes que prepararlo todo junto con tus compañeros de tribunal y es una presión añadida. Efectivamente, ¿no? Vosotros, el tribunal, tenemos que recordar que sois profesores en activo y que no sois profesionales de la evaluación de oposiciones, sino que os vais a encontrar con, efectivamente, compañeros interinos que sabéis cómo trabajan y que, bueno, tenéis esa responsabilidad de evaluar lo que realmente hay que evaluar. Exactamente, sí. Además, yo no lo llamaría evaluar, yo lo llamaría calificar para distinguir, ¿vale? Nosotros lo que vamos a hacer es calificar una serie de pruebas y listo, damos una nota. Mi opinión, yo opino que para evitar la subjetividad, porque quieras o no, la hay, ¿vale? Aunque tú dentro de esa subjetividad intentes ser objetivo, pero siempre la va a haber, la única manera de quitarlo sería una prueba tipo test, donde hay una plantilla y ahí si tienes X preguntas acertadas, esas son las X preguntas acertadas y sabes si está aprobado o si está suspenso, y después la parte oral que la puedas hacer de otra manera. Y el supuesto práctico igual, porque el supuesto práctico sí se puede interpretar de una manera o de otra, pero, por ejemplo, el tema escrito, eso, vamos, y o hay otras pruebas de funcionariado que funcionan con tipo test, por eso mismo, para que la prueba sea lo más objetiva, ¿no? Lo mayor objetiva posible. ¿Cómo se califica esa prueba escrita de la que nos habla?
Pues mira, en principio eso también es una cosa que la mayoría de la gente no sabe. Yo te hablo desde mi experiencia, ¿vale? A la hora de evaluar esas pruebas o de calificar esas pruebas, la administración te da la convocatoria y tú la convocatoria tienes que leértela y empapártela de pe a pa. Y entonces, a partir de los criterios de valoración que se establecen en la convocatoria, tú como presidente de tribunal y tu tribunal en conjunto, ¿vale? Trabajando en equipo, tenéis que sacar esos indicadores de logro, porque claro, los criterios de valoración que te establece la convocatoria son muy generales. Entonces, claro, tú de esos criterios de valoración son muy generales, son muy subjetivos. Entonces, ¿qué manera tienes tú para hacerlo más concreto? Pues tienes que establecer indicadores de logro. Y una vez que estableces esos indicadores de logro en función de esos criterios de valoración, pues otorgas una puntuación determinada. Y esos criterios de calificación después se hacen públicos en los tablones donde los opositores lo ven sin ningún tipo de problema. Eso se hace tanto en la prueba escrita como en la prueba oral. Si los criterios siempre se establecen. Este año se puso, bueno, por lo menos el año donde yo estuve de presidente, que me parece que era el primero que se hacían públicos. Anteriormente no se hacían públicos, no sé en Andalucía, pero aquí anteriormente no se hacían públicos. Fue la primera vez. Entonces, antes de convocar a los opositores a la primera prueba, los criterios tenían que estar públicos en el tablón de anuncios. Y eso lo tuvimos que elaborar el tribunal en su conjunto, ¿vale? Intentando, pues eso, ser lo más objetivo posible. Y aquí os voy a contar una anécdota, porque cuando nos reunieron en la comisión de presidentes de los diferentes tribunales, pues salió el tema allí con la administración, con los inspectores y con el director provincial, del tema de la ortografía, ¿vale? ¿Qué pasa con la ortografía? Y entonces allí disparidad de opiniones. El tribunal de primaria decía que por cada falta de ortografía tenía que quitar 0,5. El de inglés que por cada falta 0,2. El otro no sé qué. Claro, al final, ¿qué pasó? Que no llegábamos a un acuerdo. Había gente partidaria de penalizar la falta de ortografía y había gente partidaria de sentido común. ¿Nosotros por qué optamos? Pues nosotros optamos por sentido común. ¿Por qué? Porque también tuvimos cierta empatía con el opositor, donde está en una situación de estrés durante todo el año para llegar allí, y porque tiene un tiempo limitado para hacer la prueba. Si encima lo penalizas porque a lo mejor tenga faltas de ortografía, o sea, en el sentido, ¿vale? Si yo veo que la falta de ortografía es una falta de ortografía grave, sí se la voy a tener en cuenta. O si tiene 2 o 3 faltas de ortografía repetidas, se la voy a tener en cuenta. Pero tú te das cuenta cuando estás corrigiendo si esa falta de ortografía es porque el chaval o la muchacha ha estado escribiendo rápido y se ha comido una letra, o le ha faltado algo, porque el estado de presión al que están sometidos es muy grande, y entonces puede pasar. Nos podemos dar. Y si nos ponemos así, porque por cada falta de ortografía quitamos 0,5, pues ya te digo yo que en mi tribunal, por ejemplo, de 79 que se presentaron, aprobaron 15 la primera prueba. O sea, si yo quito 0,5 por falta de ortografía, a lo mejor hubiesen aprobado 3, ¿vale? Entonces, sentido común, ¿vale? Por lo menos es por lo que optamos nosotros en educación física. En otros sí pusieron una puntuación, y entonces por cada falta de ortografía a lo mejor quitaban 0,2, hubo otros que quitaban 0,1. Eso dependía del presidente de cada tribunal. Pero en principio nosotros estamos por sentido común. Mira, has comentado que tenéis como una rúbrica, ¿no? Exactamente. Y todos los miembros del tribunal tienen esa rúbrica, y el procedimiento que es, todos leéis cada examen de cada opositor y lo puntuáis y después llegáis a un acuerdo. Exactamente. La rúbrica la tenemos todos, ¿vale? Y entonces nosotros lo que hacíamos para que siempre no leyera el mismo, uno leía, ¿vale? Y los demás escuchaban y después todos puntuábamos, ¿vale? Y yo era el último en puntuar, porque yo era el que al final tenía, para no condicionar, ¿vale? Porque si yo pongo mi primera nota, a lo mejor, si el presidente ha puesto esta nota, no. Entonces hablaban los demás y yo era el último en hablar por eso mismo, para no condicionar. Y entonces íbamos rotando. Pues venga, ahora leo yo, ahora lees tú, ahora lees, pero siempre leía uno y los demás escuchaban. Y entonces íbamos anotando en la rúbrica en función de los indicadores de logro. Pues ha tocado esto, ha tocado esto, ha tocado esto, y entonces después hacíamos la suma de notas y lo poníamos. Y como ya sabéis, en la convocatoria lo dice, que como haya una diferencia de más de 2 puntos, la nota mayor y la nota menor se anula
y se queda el resto de las notas, ¿vale? Y en la defensa de exposición supongo que será igual, tenéis la rúbrica y vais puntuando de la misma forma. Exactamente, la rúbrica, y en función de lo que va hablando, lo que va tocando, pues vamos señalando igual, y después lo mismo. El opositor se sale, debatíamos durante media hora, 20 minutos, dependiendo, y lo mismo, cada uno iba cantando su nota y yo era el último en cantarla, por lo mismo, para no condicionar, ¿vale? Bien, Esteban, y en el caso de la programación, ¿cómo la calificáis? ¿Puntúa de la misma manera? No, bueno, eso es una pregunta que es súper interesante, porque nosotros, por ejemplo, el tema de la programación, a nosotros nos la entregaban, y la programación en sí, el documento físico, tú no lo valoras como una nota. O sea, lo único que puede hacer ese documento, nosotros establecimos que si no se adecuaba a las pautas que establecía la convocatoria oficial, te restaba puntuación en la parte oral, ¿vale? Entonces, si, por ejemplo, la programación tenía que tener una serie de parámetros, ¿vale? Pues si no cumplía todos los parámetros y veíamos que faltaba alguno, pues lo apuntábamos y eso le restaba a la nota de la defensa y de la defensa de la unidad, de la defensa de la programación y de la defensa de la unidad. Y también que tenían que entregarla tanto en formato físico como en formato digital. Si algún opositor no la entregaba en los dos formatos, la convocatoria establecía que podía ser excluido del proceso selectivo. Sí, eso será específico de Ceuta, porque en Andalucía no era necesario, solamente en formato físico. Vale, pues Sí. aquí eran los dos formatos, y entonces la entregaban en formato físico y aparte en formato digital en un pendrive, que se la daban a mi secretario. El secretario la metía en el ordenador que nosotros teníamos para comprobar que estaba correcta, y una vez que la veíamos que estaba correcta, pues le daba. No se dio el caso de que ninguno tuviera problemas ni nada. Todos los que pasaron entregaron las dos copias y bien, perfecto. De ahí nuestra recomendación siempre que hacemos algún vídeo, alguna publicación, es que se lean la convocatoria de la comunidad, porque eso es como si fuera la Biblia del opositor. Fundamental, es fundamental. Vamos, de hecho, hay gente que oposita y no se la lee, y yo alucino, porque es que es fundamental, es que en la Biblia es que eso es lo que tú te tienes que leer de arriba a abajo, y tienes que sacarle toda la punta que puedas. Incluso si tienes alguna duda, irte a un sindicato, irte a un preparador, a cualquiera que te interprete lo que pone aquí, para tú después atenerte a lo que sea, pero tú tienes que tener clara tu convocatoria, lo que puedes hacer, lo que no. Había gente que te preguntaba, ¿puedo utilizar la pizarra? ¿Puedo utilizar? Vamos a ver, chiquillo, ¿tú te has leído la convocatoria? Si es que la convocatoria viene claro, es que viene ahí, ¿vale? Horroroso. En eso sí te doy toda la razón. Insistimos, esto es un concurso de oposición, Esteban, y en la parte del baremo nos queda siempre la duda de ¿conoce el tribunal el baremo antes de publicar las notas? No, totalmente no. Eso es lo que también en parte te come por dentro, porque sabes que a lo mejor alguien que lo ha podido hacer muy bien, oye, ¿este chaval de dónde sale? Este chaval que a lo mejor tiene un 9 con algo, sí, pero este chaval viene o es joven y no tiene experiencia. Pues sabes que como haya alguien con experiencia que saque un 5 y apruebe, con el baremo se lo va a llevar. Pero nosotros no tenemos conocimiento en ningún momento del baremo. Una vez que entregamos las notas, el baremo se encarga la administración o los sindicatos que tienen los baremos de sus afiliados, y ellos se encargan de hacer cálculos y cábalas, y nosotros no sabemos nada de los baremos, nada. Pero nosotros podemos intuir, bueno, conocemos, yo sabía quién era interino y quién no había trabajado mucho, pero no controlaba tampoco ni los años que tenía. Sé que, bueno, es compañero, ha trabajado, lleva tiempo trabajando, pero yo no sé cuánto baremo tiene, porque nosotros ninguno del tribunal lo sabía. Sabíamos quién había trabajado, quién a lo mejor era nuevo, quién tenía poco tiempo trabajado, pero bueno, también después la gente te sorprende mucho, porque te pueden aparecer, ahora hay millones de cosas que cuentan, que si los máster, que si los niveles de inglés, el B1, el B2, de los idiomas, hay un mogollón de cosas que cuentan que ya se te escapan. Cuando yo me presenté, bueno, yo saqué la plaza y a mí me dio la plaza el fútbol, porque había un apartado que decía que por haber jugado en categoría nacional, y yo me pegué jugando en categoría nacional desde los 15 años hasta los 24, pues te daban 0,1. Claro, yo en ese apartado sumé, me parece que fueron 1,2 puntos o 1,5. Pues a mí ese 1,5
me dio la plaza, porque yo me llevé la 7ª plaza y el que había 8, ¿vale? Y el que se quedó, el 9º, se quedó de mí a 0,04. O sea que si yo no llego a tener los puntos del fútbol, pues me hubiese quedado fuera. Bien, Esteban, y sabiendo todo esto, ¿qué les dirías entonces a todos aquellos que ponen excusas, que se quejan del tribunal, que si hay favoritismo, enchufes y demás? Mira, lo del tema de favoritismo, olvídate. Lo del tema de enchufe, olvídate. Que puede haber algo, yo te hablo por mí, pero yo lo veo muy, muy, muy complicado. Ten en cuenta que somos 5 personas, ¿vale? Y en el momento que haya un descuadre, si tú quieres ayudar a alguien, imagínate, y pones una nota que canta la Traviata, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Dice, vamos a ver, ¿qué has visto tú que yo no he visto? ¿Vale? Si a mí me sale un 6 y a ti te sale un 9,5, hay algo aquí que no cuadra, ¿vale? Nosotros, la verdad, tuvimos la suerte de que la mayoría, una diferencia como máximo de un punto y medio, que en eso no me puedo quejar. La verdad que el tribunal que me tocó muy, muy, muy apañado y muy por la labor de colaborar, y la verdad que no tuvimos ningún tipo de problema. El único problema que tuvimos, entre comillas, ¿vale?, fue la presión de que conforme íbamos corrigiendo exámenes veíamos que la gente, que vamos corrigiendo y hay 10 aprobados, que vamos corrigiendo y al final aprobaron 15, pero es lo que hablamos, porque había compañeros en el tribunal que decían, tío, a ver si se van a quedar plazas sin cubrir. Y bueno, es que nosotros eso no lo podemos controlar. Nosotros controlamos, estamos aquí para calificar. Y si calificamos y dan el nivel, aprueban. Si no dan el nivel, no aprueban. Yo no tengo culpa de que se queden sin plazas sin cubrir. Gracias a Dios, al final hubo gente que dio el nivel y aprobaron más opositores de las plazas que había. Entonces, en ese sentido nos quedamos tranquilos, porque quiera que no, es una sensación un poco de angustia, sabemos lo que se juegan los opositores y es muy duro, por ejemplo, como ha pasado otros años en Ceuta, no sé si en Andalucía habrá pasado alguna vez, pero en Ceuta en algunos años, en otras oposiciones, en secundaria, incluso en primaria, se han quedado plazas sin cubrir, se han quedado desiertas y todos sabemos que esas plazas después ya no sabemos si saldrán de nuevo o no, o se las come la administración. Uh-huh. Y Esteban, en base a tu experiencia, ¿no?, todos esos opositores que ha ido viendo, ¿no?, ¿cuáles son los puntos o cuáles son esos elementos clave que debe poseer un aspirante, un opositor o una opositora para situarse entre los seleccionados, para ser uno de los que aprueba y consigue plaza? Yo, por lo que he visto, y a mí me llamó mucho la atención, para mí la clave, lo fundamental, es que el opositor tenga una estructura y una coherencia en lo que va contando. O sea, eso es fundamental. Que el opositor se ponga delante tuya y empiece a contarte lo que tiene preparado y que tú seas capaz, como tribunal, de visualizarlo en tu cabeza, eso es para mí fundamental. Fundamental. Y eso es para mí lo que marcó la diferencia con nuestros opositores. Es decir, nada de parafernalia, no. Hubo gente que incluso, en el caso de los que examiné yo, que no utilizó ni pizarra ni material y hizo una exposición brillante, pero brillante, de su estructura. En todo momento sabía lo que decía. En todo momento tú visualizabas lo que te estaba contando. Y para mí eso es fundamental. Yo en eso es en lo que hay que centrarse, el tener una estructura de lo que vas a contar y una coherencia. Y que tú vayas paso por paso y que el tribunal, si el tribunal cuando te está mirando, tú estás hablando y el tribunal solamente hace buena señal, porque el tribunal está diciendo, sí, es que es así, sí. A nosotros nos pasó con varios, que nosotros estábamos así, sí. Eso es la clave, más que cualquier otra cosa. Yo por lo menos lo veo así en lo que he vivido. Y para nuestro oyente Esteban, le comunicamos que Esteban cuando dice hace, está moviendo la cabeza asintiendo, ¿vale? Cuando si se refiere a eso, si el tribunal está constantemente asintiendo con la cabeza, es que va bien la cosa, ¿no? Exactamente. Si asiente con la cabeza,
ten por seguro de que te están escuchando y están entendiendo lo que tú estás diciendo y lo más importante, lo están visualizando en su cabeza y lo están viendo viable, que es muy importante también. Lo están viendo viable, porque después la realidad de los centros, sabemos los que estamos ahí, la conocemos y sabemos que muchas de las propuestas que alguna gente lleva no es viable, ¿vale? Aunque la quieran edulcorar, como decimos, pero después no son viables. Entonces, estructura y coherencia. Esas dos claves para mí son fundamentales. Y en el opositor, estructura y coherencia. Fundamental. Esteban, muchas veces he escuchado en distintos preparadores la importancia de sorprender al tribunal, de dar un toque personal a los temas, a los supuestos, a la exposición de la programación. ¿Crees que es muy importante eso de sorprender al tribunal? Y si tuviera alguna anécdota que contarnos de algún opositor que realmente te sorprendió y dijiste, caray. Precisamente tengo alguna anécdota que contaros con ese tema. Vamos a ver, lo que comentas de sorprender al tribunal, cuidado, es un arma de doble filo, ¿vale? Es un arma de doble filo porque depende de cómo lo quieras sorprender. Y cuidadito con lo que lleva, ¿vale? Porque si hay mucha gente que se tira a la piscina de la gamificación y después resulta que le preguntas algo de la gamificación y te das cuenta de que no la domina. Hay gente que se tira a la piscina del aprendizaje cooperativo y resulta que después le hace alguna pregunta y resulta que no lo domina. Entonces, muchas veces queremos sorprender o pecamos de innovadores y al final juegan nuestra contra, ¿vale? Se puede quedar, como se ha dicho, perdona Esteban, en fuegos artificiales y se da cuenta que son fuegos artificiales y dice, este está aquí decorando el tema. Exactamente, fuegos artificiales, en arcoíris, en unicornio, como muchas veces hemos dicho, ¿no? Como vemos en las redes sociales, ¿no? Que hay muchos fuegos artificiales o pirotecnia metodológica, ¿no? Como dice David Ortihuela, y ese es el problema, yo pienso que debemos de ser críticos y utilizar algunas estrategias, sí, que pueden valer para sorprender, pero ya te digo, la clave para sorprender precisamente es tener estructura y tener coherencia. Eso es lo que te va a marcar la diferencia. No te va a marcar la diferencia puedes tener algún detalle que puedes contar o que puedes decir, oye, pues mira, por ejemplo, en la exposición de un compañero, a la hora de utilizar la pizarra, fue explicando el proceso de la programación, él iba poniendo una serie de cuadrados, iba haciendo como una especie de dibujo, ¿vale? Que al principio pues, tú veías algo que estaba ahí pintando, tal y cual. Él te hablaba, tenía su estructura, tenía su coherencia y cuando terminó su exposición, pues había dibujado como una especie de rayuela en la pizarra y entonces terminó con una frase sobre el juego, que no sé qué. Bueno, pues eso dices tú, oye, pues mira, ha metido ahí algo que puede llamarte la atención porque está muy curioso cómo la ha enfocado en la utilización de la pizarra, ha terminado con una frase metiendo el juego, ha dibujado el juego de la rayuela, lo relacionó con los juegos populares. Vale, te puede sorprender, pero lo que más sorprendía no era el hecho del dibujo per se, sino la coherencia y la estructura, ¿vale? Que es lo que le dio que la programación tuviera o destacara sobre los demás, ¿vale? Después, sin embargo, también hubo otro compañero que a posteriori ya, después de haber pasado el proceso, porque es amigo, ¿vale? Se examinó también con nosotros, también aprobó. Y después a posteriores, claro, el chaval me escribió, Guillo, Esteban, estaba aquí apurado, no quería escribirte hasta que terminara todo, pero tenía una curiosidad por preguntarte. Y digo, tío, dime, venga, ¿qué te pasa? Y digo, no, en la exposición oral, cuando yo llegué allí, no, bien, estuvo bien. Vale, es que yo me puse una camiseta que tenía un ninja con unas estrellas, no sé qué, y yo terminé la frase de lo de los ninjas, tal y cual, y hice relación a la camiseta. Y la pregunta de él era, ¿la camiseta, el detalle de la camiseta a mí influyó en la nota o algo? Y yo le dije, tío Santi, no, te digo la verdad, ni nos dimos cuenta del detalle de la camiseta cuando tú lo contaste, nos fijamos más en lo que tú llevabas y en la estructura, pero no echamos en cuenta el detalle de la camiseta con el dibujo y lo que tú me cuentas. O sea que para que tú veas que muchas veces pensamos unas cosas y a lo mejor el tribunal lo pasa por alto. Ya te digo que
en lo que más te fijas en la estructura y en la coherencia. Es lo que te da el que destaque un opositor y que otro se quede en las puertas. Y en la seguridad expositiva, supongo también, ¿no, Esteban? Totalmente, totalmente. Ya te digo que nosotros, por ejemplo, tuvimos a un compañero también que, bueno, la mayoría de la gente se le dijo, como venía la convocatoria, que podían utilizar la pizarra, que se podía utilizar un folio con un guión, ¿vale? Y todos ellos, la mayoría, hizo uso de esos recursos, ¿vale? Porque la convocatoria se lo permite. Y hubo un compañero que llegó, ¿vale? Se le presentó, le pregunté yo, ¿vas a utilizar la pizarra? Y con toda la seguridad del mundo me dijo, no voy a utilizar la pizarra. ¿Vas a utilizar un guión? No voy a utilizar un guión. Vale, bueno, pues cuando tú dices, yo voy a hablaros. Vale, perfecto. Pues cuando tú quieras puedes empezar. Y a mí fue el que más me gustó. Una oratoria nivel top. Nivel top. Además, a los 5 del tribunal nos tuvo la media hora de la programación así. Porque moviendo las manos, subiendo el tono, bajándolo cuando lo tenía que bajar, contando anécdotas, top, nivel top, y no utilizó ni pizarra, ni utilizó guión, ni utilizó nada. Se centró en su fuerza, en su punto fuerte, que era la oratoria, ¿vale? Y a mí fue el que más me gustó. Según nos dice, además de la oratoria, pues un dominio del lenguaje corporal, ¿no? Sí, exactamente, totalmente. La oratoria, el lenguaje corporal, el tono de la voz, cuando subirlo, cuando bajarlo. Si quieres destacar algo, pues subes el tono. Si quieres, ahora me voy otra vez abajo porque ahora va a venir algo que a lo mejor te va a sorprender cuando lo diga y lo vuelvo a subir. Me acerco al tribunal, interactúo un poquito con él para que no se duerman. Todo eso, el chaval de 10, ya te digo. Fue una de las mejores notas en la parte de la exposición de la programación. Muy bien, Esteban. ¿Y qué tienes que decirnos además también de lo que es la preparación mental? Bueno, pues la preparación mental, fundamentalmente, hay que ser optimista y saber que la preparación va a ser dura. Hay que ser realista y que vamos a tener bajones. Pero fundamental hablarnos a nosotros mismos y mandarnos mensajes positivos. Fundamental. Si tú no te lo crees, al final no convences a nadie. Si tú vas con miedo, eso se palpa, eso se ve. Tú tienes que ir seguro de ti mismo y mostrarte que te equivocas o que no gusta. Bueno, pero tú en tu conciencia queda tranquilo de que tú lo has dado todo. Yo os cuento una anécdota también con mi pareja, ¿vale? Yo estando de presidente de tribunal, que estaba hasta aquí, ¿vale? Hasta aquí de estrés, y ella me llama porque tenía la exposición oral y me llama diciendo que no se va a presentar, miedo escénico, ¿vale? Que no, llorando, que yo no soy capaz, que no sé qué, ¿vale? Ahí ya tienes que hacer tú el trabajo mental, lo hemos contado, pero vamos a ver, chiquilla, llevas todo el año trabajando, todo el año estudiando, todo el año sacrificándote. ¿Tú te crees que ahora vas a decir que no en la orilla? ¿Te vas a ahogar en la orilla? Que tienes que ir. Que aunque hagas cuando vayas allí y te pongas delante, que no puedes decir una palabra, pues vale, te vas, pero por lo menos vas y lo intentas. Que no. Bueno, al final la tuvimos que convencer, ¿vale? Y ella se pensaba de que iba a suspender. Vale, pues ¿sabéis qué nota sacó en la segunda parte en Andalucía? En la exposición oral y en la defensa de la unidad didáctica. A ver. ¿Os la digo? Sí. Adelante. En la segunda parte, un 9,6, como yo le dije, y no querías ir. Y un 9,6 es prácticamente perfecto para el tribunal, prácticamente perfecto. Y no quería ir. Por eso muchas veces los límites nos los autoimponemos nosotros mismos. El miedo nos paraliza. Y ese miedo tenemos que dejarlo a un lado. En el momento que tú te pones delante del tribunal y dices las 4 primeras palabras, hola, me llamo Esteban, y ya, dejarte llevar y fluir. Si lo has trabajado durante el año, la cosa fluye. Y si llevas una buena estructura y una buena coherencia, la cosa fluye y la mayoría de las veces la cosa va bien. Esteban, creo que como a nosotros te ha enganchado la filosofía estoica. Yo la descubrí el año pasado de mano de Marcos Vázquez, de Fitness Revolucionario, y su programa Invicto, el cual recomiendo a todos los opositores y opositoras. En estos momentos estamos preparando una publicación sobre ello. ¿Crees que el pensamiento estoico puede ayudar a los opositores y opositoras? Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Es mi descubrimiento también del año, ¿vale? Yo tampoco conocía la filosofía estoica
Y a través también de Marcos Vázquez de Cine Revolucionario, también tengo el libro de Invicto, y ya a raíz de ahí también de conversaciones con Miguel Franco, que también es un estoico reconocido, y recomendaciones de libros, he ido investigando y es una filosofía apasionante, ¿vale? Y para mí una de las estrategias fundamentales que tiene, o una de las que más me gusta, es la dicotomía del control. O sea, preocúpate de lo que puedes controlar y no te preocupes de lo que no puedes controlar. Entonces, a un opositor le diría, preocúpate de tener un control de tus horas de estudio, tener un control de tu alimentación, tener un control de tus entrenamientos, tener un control de tus horas de sueño, de todo eso. ¿Por qué? Porque está dentro de tu control. Eso tú lo puedes controlar. Lo que no puedes controlar es las opiniones de los demás, los comentarios de los demás. Si apruebas o suspendes, no lo puedes controlar. Eso es cosa del tribunal. Pero lo que sí puedes controlar es lo que está en tu mano. Entonces, céntrate en lo que puedes controlar y ya después a ver lo que nos trae el destino, ¿vale? Pero céntrate en lo que puedes controlar. Y la verdad que es lo que tú comentas. La filosofía estoica es que tiene un mogollón de estrategias que son súper útiles. Yo voy poco a poco, voy aprendiendo poquito a poquito. Es cierto que cuesta, Sí. porque cuesta un poco el cambiar el chip. Vamos, precisamente tú me regañabas una de las veces en Twitter, ¿vale? Porque yo ponía, no, yo me voy a preocupar de lo que tengo que controlar, y entré en algo de esto de la pandemia por el tema de la educación encendido, y me acuerdo que tú me recordaste, Esteban, lo que hablamos, preocúpate de lo que tú controlas. Claro, Es verdad, claro. llevas razón, porque muchas veces ahora, en esta situación, pues me tengo que preocupar de lo que yo controlo, que son mis clases, de adaptarme a la nueva situación, de cambiar el chip, porque lo demás yo no lo controlo. Yo no puedo controlar si la administración manda a los sustitutos, yo no puedo controlar si el horario no lo cambian, yo no puedo controlar mogollón de cosas que están fuera de mi control. Entonces, y eso te desgasta y te genera ansiedad y te genera estrés, y los niveles de cortisol te suben, y al final eso se traduce en enfermedades, en malestar, en agobio. Entonces, quita eso de tu vida, preocúpate de lo que está dentro de tu control, extrapólalo a las oposiciones. ¿Qué está dentro de mi control? ¿Que puedo estudiar todos los días 3 horas? Eso está dentro de tu control. Dedícale tiempo. ¿Qué tengo que controlar? Mi alimentación está dentro de tu control. ¿Qué tengo que controlar? Mis horas de sueño está dentro de tu control. ¿Qué tengo que controlar? Mis horas de entrenamiento dentro de tu control. Todo eso lo puedes controlar. Eso nadie te lo puede quitar, ¿vale? Entonces, eso yo creo que es súper importante. Esto que acaba de soltar Esteban es oro puro. Así que a todos los oyentes de Oposición Inteligente, y les recomiendo que echen para atrás y lo vuelvan a escuchar y lo vuelvan a escuchar, porque es oro puro. Y ya para terminar, como recomendación ha dicho Antonio, el libro de Marcos Vázquez de Invicto, ¿vale? Que es totalmente recomendable. Y yo también recomendaría El arte de la buena vida, ¿vale? Que también a mí me lo recomendó Miguel Franco, y es un libraco, pero es una joya, una joya. Y también de pensamiento estoico. Bien, Esteban, teníamos aquí la siguiente pregunta, pero creo que está perfectamente ya respondida, ¿no? La siguiente pregunta dice, ¿qué recomendarías a alguien que esté en estos momentos preparando una oposición? Sí, sí. Aquí, pues mira, también para salirnos un poquito de lo que hemos comentado, y también, pues yo le recomendaría sobre todo tener una buena planificación de los objetivos que pretende conseguir, pero sobre todo hacer esos objetivos, o concretarlos, mejor dicho, en acciones concretas, ¿vale? En acciones que sean tangibles y medibles, ¿vale? Y a ser posible que sean tachables, porque al cerebro le gusta mucho esa acción que tú tienes aquí pendiente, y cuando la hago, la tacho, y eso da como, uy, qué bien me siento cuando tacho algo que he hecho, ¿vale? Pues en eso es fundamental, tener una buena planificación y establecer acciones concretas. Y después también, que lo tengo precisamente aquí apuntado porque no quería que se me olvidara, a ver, espera, a eso. Leer, aquí que estén atentos los opositores, leer los 2 libros de Héctor Ruiz sobre cómo aprende el cerebro. Fundamental. Para mí, yo creo que es fundamental. Los 2 libros son, uno, Cómo aprendemos, y otro, Aprender a aprender. El segundo está más dedicado a los estudiantes, pero que se puede extrapolar perfectamente a los opositores.
Y en el libro podrás encontrar estrategias basadas en evidencia sobre la mejor forma de aprender. La práctica espaciada, el estudio elaborativo, dormir, fundamental. Si quieres aprender, tienes que dormir. El sueño asienta el aprendizaje en nuestro cerebro. Es fundamental. El entrenamiento físico, fundamental. ¿Vale? Los 2 libros son una joya. Y yo a todos los opositores les recomendaría la lectura de los 2 libros, empezando primero por aprender a aprender, porque le van a sacar mucho más partido. Y el primero, Cómo aprendemos, es un poco más denso, más complejo, pero también totalmente recomendable. Y creo que ahora, a partir de octubre, va a sacar otro libro que también seguro que será una joya. Es de los pocos compañeros que sigo en Twitter también, y que cada hilo que escribe es oro puro. Así que esa sería mi recomendación para los opositores, porque de ahí se podrían sacar muchas ideas para esa planificación, porque estamos equivocados muchas veces en cómo aprende el cerebro. La mayoría de la gente se cree que aprendemos releyendo los apuntes y estamos equivocados. Esa técnica no es nada eficaz. Es mucho más eficaz dejar que lo que hemos aprendido se nos olvide un poco y al cabo de un par de días intentar evocarlo, sin apuntes y sin nada. Intentar evocarlo o intentar hacer un mapa conceptual o intentar hacer un esquema para que se asiente en nuestra memoria a largo plazo. Esteban, tal y como nos estás diciendo, básicamente tu recomendación es que antes de ponernos a estudiar, antes de preparar una posición, que pasemos por esa fase de transformación, porque caemos en el error de ponernos a estudiar. Sí, hay que estudiar mucho, pero antes transformarnos, sobre todo mentalmente, a nivel emocional, para estar al 100%. Sí, totalmente. A nivel emocional y a nivel mental, porque ya te digo, nuestro ser no es un todo y tenemos que tener todo en equilibrio. No puede haber nada que tenga, porque si no, al final no funciona. Es que no funciona, es que eso se siente. Y en el momento que hay un equilibrio de todas las partes, tú ves cómo fluye todo. Ves cómo fluye. Es que es así de simple. A mí me está pasando ahora os lo contaré porque lo tengo también apuntado y que me ha cambiado la vida. En el momento que te organizas, que te planificas, que te centras, que tienes un objetivo, que tienes unas acciones en las que hacer, eso te da una fluidez y una productividad que las personas que no lo tienen lo notan. Y yo te lo digo porque antes no lo tenía y ahora sí lo tengo y lo noto. Esteban, justamente esta semana estamos preparando la publicación, o ya cuando emitamos este podcast ya se ha publicado la publicación de un plan de acción, de cómo crear el plan de acción. Y es que parece que nos ha leído el planning de oposición inteligente. Dile a nuestros oyentes que no conocen nada de nuestro planning, porque dice, estos estarán compinchados. No, sí, totalmente. Vamos, yo estoy en función de lo que yo voy leyendo y eso es lo que os estoy exponiendo, que es lo que he leído y lo que yo considero también importante si yo fuera opositor o si yo estuviera en ese lado ahora mismo, pues es lo que me gustaría escuchar, ¿no? Porque es lo que yo creo que ayudaría al opositor. Esteban, no te conozco a ti personalmente, te conozco solamente de las redes sociales, de Twitter, por lo que sea, los comentarios. Pues yo la verdad que te veo siempre que eres una persona que está siempre buscando los 3 pies al gato, dándole vueltas, investigando. Y a mí eso la verdad que también me apasiona, y por ahí pues de muchas publicaciones que yo ponía, tú le dabas me gusta, yo también, y al final pues hemos creado ahí una especie de relación en internet. ¿Crees que o piensas que las redes sociales es una buena herramienta o puede ser una buena herramienta de aprendizaje para las oposiciones? Aquí también tenemos que tener en cuenta el doble rasero, ¿vale? Pero si me preguntas si las redes sociales pueden ser una buena herramienta para aprender de los opositores, yo te digo que sí, pero es importante saber filtrar. Hay que saber filtrar. O sea, no todo es tan bonito como te lo pintan en las redes sociales. Y bueno, y tú sabes, como has comentado, que yo soy muy crítico en muchas cosas y yo le busco las siete vueltas al gato siempre. ¿Pero por qué? Porque yo conozco la realidad de los centros y entonces a mí no me vale que tú me cuentes una historia que yo sé por la realidad que vivo de que en la mayoría de los casos es inviable. Entonces hay que ser crítico y ponerlo todo en duda. Yo soy de la opinión de que para aprender hay que ponerlo todo en duda.
O sea, yo aprendo hoy una cosa y mañana la estoy poniendo en duda, porque a lo mejor ha salido una cosa nueva que te dice lo contrario. Y siempre hay que ponerlo en duda todo. Entonces, ahora, que hay muchos recursos en las redes que pueden utilizarse, sí, rotundamente sí. Hay gente muy potente compartiendo muchos recursos, además de manera altruista. También está el otro lado, pero bueno, ahí no vamos a entrar, eso es otro tema. Pero hay mucha gente compartiendo de manera altruista muchos recursos y te pueden dar ideas. No se trata de copiar, porque eso también es lo que pasa muchas veces, que hay gente que comparte las cosas y las cosas se apropian de ellas y ni te citan ni nada de eso, ¿no? Que eso es otro problema de las redes sociales. Pero los recursos que aportan la mayoría de compañeros pueden darte ideas a ti para tú enfocarlo de una manera, para coger, bueno, pues esto me puede servir, para coger una cosa de aquí y otra cosa de allí. Yo pienso que las redes sociales en ese aspecto sí aportan bastante. Y lo que pasa es que, claro, que hay mucha gente también que tiene ¿cómo te diría yo? Una realidad en persona y un personaje en persona y un personaje virtual, ¿no? Y entonces muchas veces el personaje virtual se come al personaje real. Y entonces ahí es donde está el problema, porque hay muchas veces que ves que lo que quieres son seguidores, el ego sale por muchos sitios y ese es el problema. Entonces hay que saber filtrar. Yo lo resumiría en saber filtrar y en preguntarte siempre, vale, bueno, pero este centro o este compañero, ¿dónde trabaja? ¿Trabaja en un centro público? ¿Trabaja en un centro concertado? ¿Trabaja en un centro privado? ¿Qué recursos tiene? ¿Qué tipo de alumnado tiene? ¿El nivel socioeconómico de su alumnado es tal? No sé, son muchas, siempre tienes que estar haciéndote preguntas. El contexto, siempre hemos hablado del contexto que es determinante y eso... La palabra clave es el contexto. La palabra clave es el contexto. El contexto. Y eso, y no querer aparentar más de lo que eres. Yo siempre lo digo. A mí la gente cuando me dice algún compañero, no, es que tú eres un referente en educación física. Por favor, yo un referente en educación física, yo soy un simple maestro, tío, que yo cada vez que aprendo me doy cuenta de que no sé nada. Es que cuanto más leo y cuanto más aprendo, más miedo me da de lo que no sé. Porque me voy dando cuenta de todas las cosas que no sé. Entonces, yo te puedo comentar mi experiencia, pero desde mi humildad, pero no significa que lo mío sea lo mejor, ¿no? O sea, lo mío me va bien a mí. Es como digo yo soy yo y mis circunstancias. A lo mejor mis circunstancias no son las mismas que las tuyas, ¿sabes? Entonces, lo que hablamos, el contexto. Y es fundamental. Y ya te digo que yo no quiero ser referente de nada, igual que ahora, por ejemplo, en esta situación, yo no quiero ser héroe, no quiero que me aplaudan, no quiero eso. Yo quiero condiciones dignas para yo poder desarrollar mi trabajo de la mejor manera posible. Punto. Fin. Ya está. No quiero más. No quiero más. A mí el reconocimiento, o 200.000 seguidores, que a mí me da igual los seguidores que yo pueda tener en las redes sociales, me da igual. Es que me da exactamente igual. Me da exactamente igual. Y yo soy como soy en persona y como soy en redes sociales. O sea, yo en persona te digo lo que pienso y en las redes sociales te digo lo que pienso. ¿Que eso me genera problemas? Bueno, habrá gente que a lo mejor le resulte un poco incómodo, pero bueno, yo prefiero incomodar con mi honestidad que yo sé, que simpatizar con hipocresía, ¿no? Pues yo prefiero eso, prefiero incomodar con mi honestidad. Y hay gente que a lo mejor pues, puedo caerle bien y habrá gente que diga, pues bueno, pero es que la vida es así. Volvemos a la filosofía estoica, dicotomía de control. ¿Qué está dentro de mi control? Mis opiniones, ¿vale? Lo que yo pienso de mí, eso está en mi control. Ahora, fuera de mi control está lo que piensan los demás, pero es que a mí me da igual lo que piensan los demás. Yo tengo muy claro cómo soy y lo que pienso y lo voy a decir. Esteban nos ha soltado muchísimas joyas, muchas recomendaciones, todas ellas de un valor incalculable, que insistimos, desde Oposición Inteligente siempre hacemos mención a que son aprendizajes que requieren mucho tiempo y sobre todo pasar por la experiencia, en este caso, tuya de todos los años y además de haber sido miembro, presidente de un tribunal de oposiciones. Por último, y antes de despedirnos, ¿tendría alguna recomendación que nunca te cuenten en la academia? Ya sabemos que la mayoría de los opositores acuden a academia, acuden a preparadores. ¿Tendría algo que decirle a estas personas un aprendizaje que nunca se enseña en las academias, que nunca te enseñen los preparadores?
Pues sí, y además precisamente los tenía aquí apuntados para que no, tampoco se me pasara, ¿vale? Y la última recomendación que os voy a dar también a vosotros, por si no lo conocéis, y a los opositores, sería que profundizaran en el sistema de productividad personal de GTD. Las siglas en inglés, Getting Things Done. Antonio, tú dominas el inglés, ¿no? José domina inglés mejor que yo, eres profesor de idiomas, sí. Entre nosotros, Esteban, solemos decir mucho primero lo primero. Y hay un libro, no sé si lo conoces, de Stephen Covey, que habla de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que el primer hábito precisamente es la proactividad, que yo creo que es un poco por ahí por donde van los tiros del GTD, ¿verdad? Exactamente. Aquí yo, bueno, la GTD es una metodología creada por David Allen, ¿no? Y a mí, precisamente, que es lo que os hablaba, a mí me ha cambiado la vida. A mí me ha cambiado la vida. Yo notaba, o sea, como maestro y en mi vida personal, yo muchas veces me frustraba porque veía que no llegaba. O sea, tantas cosas, la sociedad de la información, bombardeo y tú aquí, allí, y al final muchas veces se te pasa el día y dices, tengo la sensación de que no he hecho nada, tío. El día pasa y no he hecho nada. Y esta metodología me ha hecho centrarme, tío. Centrarme, encontrar el foco. Y es una metodología, es un mundo. Ya te digo que es un mundo. Y entonces yo recomendaría a los opositores el profundizar en esta metodología y por eso voy a recomendar 2 libros. El primero, Organízate con eficacia, de David Allen, y el segundo, el de mi maestro, José Miguel Bolívar, ¿vale? Productividad personal, que precisamente durante el confinamiento, que algo bueno tenía que tener el confinamiento, hice el curso de nivel 1 de GTD, lo hice con ellos a nivel virtual, ¿vale? Una pasada, totalmente una pasada, y donde aprendes los aspectos básicos de la metodología y sales con un sistema totalmente montado. Y yo, a raíz de que ya venía implementándolo desde hace un tiempecillo, pero claro, de manera autodidacta, cometía muchísimos errores y a raíz del curso los conceptos mucho más claros y ahora creo que estoy aplicando GTD y en mi vida diaria se nota. Ahora tengo la sensación de que sí llego, de que soy productivo, de que estoy haciendo las cosas que tengo que hacer, de que lo que dejo de hacer, lo dejo de hacer porque puedo dejarlo de hacer y tienes la conciencia tranquila. Vale, esto no lo hago hoy porque puedo dejar de hacerlo hoy, ya lo haré cuando toque. Y quiera que no, eso es muy, muy, muy importante. Ya te digo que a mí me ha cambiado la vida y yo creo que eso sería la recomendación a los opositores. Y además leerlo en ese orden. Primero el libro de David Allen y después el libro de José Miguel Bolívar. Sin duda, un conocimiento importantísimo, especialmente para aplicarlo en las oposiciones, a cualquier ámbito de la vida, pero perfectamente aplicable al mundo de las oposiciones. Una vez que empiezas a aplicar la metodología GTD, la llevas a tu vida, tanto profesional como personal. O sea, no hay división de, no, la vida profesional por un lado y la vida personal. No, no, no. Metes tu vida ahí. Y es una barbaridad ya te digo, la de cambios que ves en poquísimo tiempo. Son una serie de hábitos y cuando adquieres esos hábitos es una barbaridad y muchas veces te dices, pero tío, pero yo cómo no me he dado cuenta de estas cosas que son nimiedades, pero esos pequeños detalles y te cambian la vida, pero claro, tiene que venir alguien o tienes que leer un libro para que se te encienda la bombilla. A mí la verdad, a Miguel Franco, por ejemplo, que ya lo he nombrado un par de veces, pero yo le tengo que estar súper agradecido porque me metió él en GTD y me metió también en la filosofía estoica, o sea que yo a Miguel pues, lo tengo en un pedestal. A mí me dicen referente en educación física y te digo Miguel Franco aquí en el altar, ¿vale? Porque la verdad que todo lo que comparte y todo lo que dice es una maravilla y ya te digo, a mí me ha cambiado la vida, yo de otra manera. Y de hecho, en las oposiciones, cuando estaba de presidente, ya aplicaba GTD y a mí me valió de mucho el tener la metodología, aunque no lo aplicaba tan bien como lo estoy aplicando ahora, porque el hecho de hacer el curso también he afianzado algunos de los conceptos que yo había algunas cosas que las confundía, pero el hecho de tener el control de todo lo que tenía que hacer, de capturar las ideas, todo, es que hay una serie de hábitos ahí, es que todo el mundo daría para otro podcast. Cuando quiera, otro podcast. Bueno, Esteban, creo que ha salido un podcast, la verdad,
muy completo, has dado muchos consejos, oro puro, has dado consejos sobre tu punto de vista como presidente del tribunal, consejos para estudiar, consejos para organizarse, consejos de filosofía. Yo creo que nuestros oyentes pueden estar muy contentos con este podcast y la verdad que te doy las gracias por colaborar con nosotros en la realización de él. Nada, las gracias a vosotros. Y ya te digo, ojalá llegue a mucha gente, que tengáis muchísimo éxito y bueno, que yo no tengo duda de que lo vaya a tener porque soy a Antonio, bueno, a José no lo conozco, no lo sigo mucho por las redes y eso, pero que Antonio, por lo que veo de Antonio, y si Antonio estás juntado con Antonio, tienes que ser otro crack. Tengo la menor de las dudas y estoy seguro de que os va a ir fenomenal. Vamos. Bueno, ahora mismo nuestra intención es intentar ayudar al máximo de personas posibles que tenga alcance y que se puedan beneficiar de, insistimos, un aprendizaje que se necesitan muchos años de experiencia para poder llegar a ese tipo de conclusiones. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo, ya te digo, y conforme van pasando los años y conforme vas leyendo, te vas dando cuenta de que menos sabes y de que más tienes que leer, de que más tiempo tienes que dedicar a investigar, de que más tiempo tienes que dedicar a probar, a aplicar. Y siempre a los que nos gusta, a los que somos curiosos, a los que somos inquietos, pues estamos constantemente buscando respuestas a todas las dudas, ¿no? Yo siempre digo que yo siempre me baso en la duda y me olvido de la certeza y siempre estoy en la duda, ¿vale? Para aprender hay que dudar de todo. Otra joya que acaba de lanzar Esteban. Podríamos estar horas con Esteban de entrevista y no nos cansaríamos. Esteban, no te quiero entretener más, ¿no? Muchas gracias por estar aquí, ¿vale? Y hasta aquí hemos llegado al podcast de hoy, ¿no, José? Muchísimas gracias, Esteban. Ha sido todo un placer y esperamos conocernos pronto. Muy bien, queda pendiente un espetito en Málaga, ¿vale? Sí, eso está pendiente, a ver si nos vacunan o hacemos algo con la pandemia, o no sé qué haremos, pero tenemos que quedar. Aunque sea con mascarilla. Con mascarillas, sí. Un abrazo, Esteban. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, Esteban. Venga, un fuerte abrazo. Y hasta aquí el podcast de la comunidad de oposición inteligente. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte las distintas novedades. Y si tienes alguna duda, siempre puedes ponerte en contacto a través de las distintas redes sociales o de nuestra página web. Esto es Oposición Inteligente. Recuerda, sé un jugador o jugadora, no una ficha.